ir subiendo todas las clases que se dan, y así como material asincrónico. Cuando hablo de material asincrónico, obviamente que estamos hablando de textos, de trabajos prácticos y demás, pero también de clases de manera sincrónica. De manera asincrónica, perdón. Porque la idea es poder llegar a gran parte del programa, que no vuelva, que no nos pase como años anteriores, que se queda corto y nos quedamos por ahí en la primera o segunda unidad nomás, y se pierde gran parte de la temática. Es una materia que es compleja desde el punto de vista del propio sujeto de estudio, que son las relaciones internacionales. Es una gran parte de lo que son las ciencias políticas, las relaciones internacionales, y vuelvo a repetir porque no hay sinónimo a lo que son, a lo que es esta asignatura. Pero me parece que mediante la participación en clase del aula virtual y el debate, que es algo que nosotros impulsamos mucho, si bien... Hola, profe, buenas tardes. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Para la demora. No hay problema. 40-45 minutos es poco. Sí quiero que estén al día con el aula. Bien. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Historia Política y en Docencia Universitaria. Como les digo, no solo que damos hace mucho tiempo esta materia, sino que a los dos profes nos gusta. La profe Carla también es licenciada en Relaciones Internacionales con especialización en negociación internacional. Actualmente también es la subsecretaria de Relaciones Internacionales de la provincia, lo cual es un gran privilegio para el establecimiento, para el instituto. Yo me desempeño como coordinador de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación de acá de la provincia, y trabajo también en el Parlamento del Mercosur, en el Parlasur. Por lo tanto, como podrán ver, nos gusta mucho lo que es esta temática, y por ahí los conceptos tratamos sí de que se entiendan, y que cuando son el final o el parcial se expliquen cómo son, porque por ahí al cambiar una pieza o una palabra se modifica todo lo que es la sustancia. Ahora, como les dije también anteriormente, a mí me gusta mucho la interacción, no me gusta sentarme a hablar nomás. Y les pregunto a ustedes qué entienden por relaciones internacionales. Si alguien se anima, si no lo voy a preguntar de forma aleatoria. Básicamente es la relación entre los distintos estados del mundo. Bien. O sea, estudia, digamos, la relación entre los distintos organismos y, bueno, gobiernos del mundo. Bien. ¿Alguien que quiera Por ahí también agregar? el intercambio económico, político, acuerdos de Bien. los países. ¿Qué más? Tiene que ver, profe, disculpe, tiene que ver con la clase bien. No te escuché nada, Francisco, perdón. Profe, ¿puede ser también la interacción entre entre los diferentes países? Bien, es una parte, sí. A ver, Lumara. La diplomacia. No, le decía más, profe, para agregar ahí a lo que decía Ramiro, la diplomacia También, bien. entre, bueno, los representantes que tenemos en los otros países, que serían los embajadores. Bueno, La influencia de distintos países sobre otros. bien. También, profe, la relación con los asuntos extranjeros. Bueno, está bien, sí. Acuerdos que haya con los demás estados. Bueno, a ver, ¿alguien más? Perla. Bien, bueno, me está escuchando. Estoy incomunicada casi por el tema, estoy conectada con el teléfono. Con respecto a lo que pregunta, creo que tiene que ver más con la relación política y comercial entre los países vecinos, o como dice internacional, no solamente vecinos.
Eso más que nada sobresalto vecino en el caso del Mercosur. Perfecto. Bien. Y a ver, por último, Natalia. Para mí la relación también de el país con otros países, en tanto lo político y económico. ¿Qué quiere hierba? Perdón. Bien, dijeron en gran parte lo que son las relaciones internacionales. Si tendría que hacer un porcentaje, lo que fuimos construyendo entre todos, porque empezó Ramiro y después se fueron sumando ideas, es un poco lo que es el 60-70% de las relaciones internacionales. Bien, el objeto de estudio de las relaciones internacionales es el sistema internacional. ¿Está bien? Ustedes saben que cada disciplina tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio de las relaciones internacionales es el sistema internacional. Nosotros vamos a dar autores que vamos a ver la génesis, la historia, cómo surgen las relaciones internacionales como disciplina científica. Hoy en día se lo considera justamente una disciplina científica, por eso es que existen carreras de pregrado, grado y posgrado exclusivas de esta disciplina. Antes era simplemente un apartado o una asignatura dentro de otras como ciencias políticas o derecho o algo o similares. Hoy en día es una disciplina científica. Y es justamente la disciplina o la acción o la ciencia social que interpreta y entiende al sistema internacional. Bien, el sistema internacional es el objeto de estudio. Y cuando hablamos del sistema internacional, el sistema internacional no está compuesto simplemente de países. Bien, lo dijo Ramiro, lo dijo creo que Luana, agregó algo Yamila, lo dijeron de diferentes maneras, países, estados, ¿no? Hablaban del Mercosur también, pero el sistema internacional tiene muchos actores diferentes. Sin dudas, el más importante de todos es el Estado. ¿Bien? Ustedes ya están en tercer año de Ciencias Políticas o cuarto. Tercero, profe. Ya están en tercer año de Ciencias Yo- Políticas, entonces, Tercer año de la tecnicatura, profe. bien. Ya el Entonces, último. no, año. no hace falta que les explique lo que es el Estado, y es el actor más importante. Si ustedes ven un cielo, ¿no? Una constelación de estrellas, van a ser dentro del sistema internacional las estrellas que brillen más fuerte. Pero hay otros actores dentro del sistema internacional. Uno de esos actores son los organismos internacionales. ¿Bien? Más adelante vamos a ver la nomenclatura, qué significa un organismo internacional, cuáles son los organismos, pero para darse una idea, son aquellos organismos, valga la redundancia, que son una conjunción de estados que se unen por fines específicos o fines generales. Como por ejemplo, La OTAN o la Organización Mundial de la Salud. bien, la OTAN y la Organización Mundial de la Salud No, son ejemplos de organismos internacionales con fines específicos. La la OTAN, Organización de la Nación, la ONU, profe. bien, la OTAN es con fines militares, la Organización Mundial de la Salud con fines médicos, y la ONU, como dijo Ramiro, es con fines generales, porque la ONU no tiene un fin específico, sino es más bien con fines generales. Entonces ya tenemos dos actores diferentes, el Estado, que es el más importante, y los organismos internacionales. Que hay también globales y regionales. ¿Se les ocurre algún organismo internacional regional? El Mercosur, Y el ¿o no? Mercosur, El Mercosur, claro, el más conocido. Perfecto. El Mercosur, la Unión Europea, la Liga del Claro. Pacífico, ¿no? Unión. Son todos organismos internacionales regionales. NAFTA. Hay uno que se llama NAFTA. NAFTA de América del Norte. Sí, está la NAFTA, el NAFTA, mejor dicho. No. Después, por otro lado, tenemos las empresas transnacionales, ¿bien? O empresas multinacionales, que son empresas, justamente, que pueden tener, que se manejan de manera global, que si bien puede tener la sede jurídica o legal en un país,
tienen activos o acciones de manera global, con sedes en diferentes partes del mundo, que interfieren en la economía de los países de manera directa, que los insumos se compran en una parte, la sede está en otra, o sea, todo lo que implica, ya vamos a ver, vamos a tener una clase específica de esto, pero las empresas internacionales también es un actor internacional. ¿Se les ocurre alguna empresa internacional? Como Nike, profe, puede ser. Sí. ¿Qué más? Por La Chevrolet. McDonald's. McDonald's, sí. Sí, bien, todo lo que Google. quiero está bien. En realidad Fiat. Chevrolet entra, la empresa es General Motors, ¿bien? Que es internacional, y entra dentro de ese consorcio de empresas, entra Chevrolet. Pero bueno, revisen, levanten la cabeza y miren lo que esté cerca de ustedes, seguramente es una empresa internacional. Ya sea Profe, la y computadora Acer, la tele Profe. Samsung, la zapatilla Adidas, lo que sea, sí. ¿Cómo es? El grupo Fiat. de auto. También, sí, sí, bueno, las automotrices prácticamente todas son empresas la automotriz. internacionales. Microsoft, profe. Sí, bien, bien. Microsoft, Apple, ya les digo, Emirates, rodeados de aerolínea. empresas internacionales. Netflix. eh, Sí, 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 que nos escucha. En este momento nos está escuchando a todos. Netflix, Bueno, por otro lado, Shell. otro actor internacional son los organismos no gubernamentales, o más conocidos como ONG. ¿Bien? Ahora, ¿conocen alguna ONG? Médicos Sin Fronteras, Sí. por ejemplo. ¿Conocen alguna Eh, otra? A ver. eh, Mara, Greenpeace. está bien, sí. Mara me dijo En que no. Brasil hay uno que es, por ejemplo, Crianza Esperanza. Está bien. De Francisco, hecho, puede ser también una ONG. sí. Francisco, ¿se te ocurre alguna? ¿Una local o una internacional, profe? Vos decime y yo te digo. Cruz Roja puede ser. Perfecto. Entonces me dijeron Cruz Roja, Greenpeace, la brasilera que dijo Nelly. ¿Cómo era Nelly? Crianza Esperanza. Crianza Esperanza, Techo para mi país, no me acuerdo cuál otra, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras. Bien. Jardín de los Niños acá en Posadas, Jardín de los Niños, Bueno, Nuevo Horizonte, son perfecto. organizaciones no gubernamentales. El Ahí Club de Leones también es una ONG, ¿no? sí, el Club de Leones o el Rotary, por ejemplo. Ujú. Pero me quedo en lo que dijo Arturo, porque justamente ahí quería hacer hincapié. El Jardín de los Niños de Posadas, por ejemplo. O en la esquina de mi casa hay una ONG que se llama Un Sol, el Sol Naciente o algo por el estilo, no sé, no me acuerdo bien cómo se llama. Profe, ¿y las Cualquiera, abuelas de Plaza de Mayo también sería una ONG? yo creo que ellos están constituidos. Sí. Cualquiera de ustedes, si tiene la suficiente voluntad, ¿no? y ganas, que tienen un propósito, porque una ONG tiene que ser no gubernamental con fines no lucrativos, usualmente es porque hacen alguna acción de bien, pueden hacer una ONG. Tienen que ir a Personería Jurídica, que está por Roque Sáenz Peña, piden el formulario, el talonario, cumplen los pasos y tienen una ONG. Profe, Eso lo la, La convierte. mayoría de los comedores ahí son Sí, ONG. profe, exactamente, Néstor. la Sí. Asociación Civil Misionera de Ciencia Política que fue creada por los alumnos de segundo año el año pasado acá del Saavedra. Eso Estamos la no es mayoría, una estamos acá ONG, en eso es el... una asociación civil. ¿No? No, las Pero asociaciones civiles no entra dentro de... son no. carátulas diferentes. Por eso Personería Ah, Jurídica tiene diferentes carátulas. La asociación civil, por ejemplo, para que te des una idea, Arturo, todos los clubes deportivos son ajá. asociaciones civiles. Bien. Ah, con otro fin, digamos, hay una característica, los River, objetivos tendrá que ver ahí, profe. River Plate tiene, es una asociación civil deportiva sin fines de lucro. Dentro de River existe una fundación que es Fundación River Plate,
que se puede caracterizar como una ONG. Como una Sí. ONG. Ah, ok. Pero todas estas que estuvimos diciendo ahora, las que dijo Néstor de los comedores, las que dijiste vos y demás, ¿les parece que es un actor internacional? No es local, profe. Es local, exactamente. Para Local. ser internacional se tiene que mover y tiene que traspasar fronteras, justamente. Entonces, no cualquier ONG la convierte en internacional. Greenpeace, obviamente que lo es. Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja. Techo, que es una ONG internacional, nació en Chile, cruzó la cordillera, hizo pie en Argentina y hoy está en Argentina, Chile, Bolivia, México. Incluso creo que en Europa también ha llegado a tener, con sus características diferentes, ¿no? Pero es una ONG internacional. Entonces, Yo había escrito, profe, disculpe, yo había escrito en el chat, sí. Temaiken, ¿puede ser una ONG o no? No sé cuál es la carátula de Temaiken, o sea, jurídicamente cómo está compuesta. Seguro que no es internacional porque se maneja de manera local. Ajá. Y creo que es más una asociación civil con fines de cuidado ambiental que una ONG. Sí. Creo, no estudié sobre Temaiken. Después hay autores nuevos o autores más contemporáneos que ponen otros dos individuos más en la categoría de actores internacionales. El primero es el individuo. Bien. Y pregunto de vuelta, ¿cualquier individuo es un actor internacional? ¿Ramiro es un actor internacional? ¿Perla o Azucena son actores internacionales? Y como usted dijo, tiene que traspasar las fronteras para que sea internacional. Todavía no llegamos ni al En local. nuestro caso, no. En nuestro caso, como alumnos, no, profe. Tendría que ser una persona, por decirlo así, no sé si algún funcionario político, como por decirlo así, un presidente quizás, Bueno, que ya tiene contacto más internacional. A mi igual entender, no sé, por ahí errónea. por ahí dijeron que había que traspasar la frontera y creo que eso lo hacemos continuamente con el puente, pero bueno, no cuenta. No, pero a nivel de ser conocidos, digamos. Sí, y no solamente eso, la opinión, el accionar o el pensamiento de estos individuos tienen que poder influir en la política o en el accionar de otros actores. Por ejemplo, a mí se me vino a la cabeza Angelina Jolie. Angelina Jolie, ¿te parece que puede llegar a influir en un actor internacional? No, O sea, de hecho, no en un actor ella es representante, ¿no es cierto?, de varias ONG en África y es reconocida internacionalmente, recibió premio Nobel y todas esas cuestiones, igual que la Madre Teresa de Calcuta. Shakira también en ese caso. De UNICEF. Esto tuvo una disputa, porque ellos verdaderamente, les pregunto, o Angelina Jolie o Shakira, no, ¿influyen por sí mismos, por su peso propio, o mediante las fundaciones que apadrinan? Mediante las acciones cualquier- que tiene dentro de las fundaciones. Por darle un ejemplo, ¿no? Drogba, ¿quién está en periodismo deportivo acá? Nadie. Ah, no, son todas ciencias políticas. ¿Le conocen a Drogba? Profe, pero sí, es súper conocido en el fútbol. Bueno, Sí, a lo que somos Drogba, fútbol. les comento a los que no saben, era un jugador de fútbol de Costa de Marfil. Bien. Sí. Muchos consideran el jugador de fútbol más importante de la historia de África. Drogba, por su sola presencia, bien, en Costa de Marfil, logró evitar una guerra con sus vecinos, que creo que era Nueva Guinea, que estaba a punto de, por cuestiones triviales, iniciar una guerra, no solamente civil dentro de Costa de Marfil, sino que iba a traspasar las fronteras con Nueva Guinea y creo que el Congo, me parece que era el otro país, pero eran 3 países que estaban involucrados. Eso es un ejemplo de actor internacional, porque no fue cualquier jugador del Chelsea, o no fue por el hecho de ser jugador de fútbol, sino por el hecho de ser él, ¿no? Porque si iba Icardi, no le iban a dar la importancia o no iba a evitar este enfrentamiento. Lo evitaron porque era él, porque en ese lugar del mundo, en ese momento del mundo, tuvo la
suficiente implicancia para poder detener esto. Hay figuras que traspasan su puesto o su puesto político. ¿Alguien duda, por ejemplo, de que Evo Morales, que hoy en día no tiene ningún cargo, es un actor internacional? Se influye directamente, en mayor o menor medida, positiva o negativamente, según el influjo político que tengan ustedes, en la política regional de todo lo que es el Cono Sur. Lula da Silva no Sí, era influye, presidente, profe. hoy es presidente Influye, Lula, sí. pero Lula no era presidente, ¿no? Influía, estando preso en Brasil, en la política regional. Cristina Fernández, de Kirchner, influye en la política, no solo de Argentina, sino de todo el Cono Sur, estando a favor Totalmente. o estando en contra, pero son personajes que internacionalmente influyen. Cualquier presidente de los Estados Unidos, por más que dejen de serlo, van a seguir siendo actores internacionales. Trump, Obama, Bush, ¿bien? Son actores que pueden influir dentro de la política internacional. Putin a veces es más importante él que el gobierno ruso. No es la figura de Putin como presidente de la Federación Rusa, es él el que influye. ¿Bien? Por eso preguntaba, profe, ¿el Papa también es un actor entonces ¿Bien? internacional? El Papa, ¿Sí? Francisco. Porque también muchas veces se vio que iban países donde tenían conflicto con otros y lo trataba de resolver. ¿El Papa, pero solo el Papa Francisco? ¿O el Papa No, Juan Pablo II también? Sí, No, también. también, todo el pontífice que haya pasado. ¿Ustedes creen que todos, por ejemplo, Benedicto XVI, le parece que influía en la política internacional? Y porque al ser la cabeza de la Iglesia Católica, profe, que la Iglesia Católica tiene Un importancia peso ya de por sí. desde el siglo I. Quizás, pero quizás toma más relevancia Bien. las características, las personalidades, ¿no? Juan Pablo II todavía se queda, digamos, todavía se sigue hablando de él, y quizá tanto Benedicto no tanto, pero hoy Francisco, digamos, traspasa, digamos, de alguna manera la frontera. Para mí tiene que ver con la personalidad, ¿no? Si bien tienen Claro, una porque misión también diplomática, pero no, Al algunos influyen más que Papa, otros. al Papa Juan Pablo el Papa II, Francisco, por ejemplo, se le conocía como el Papa peregrino, es el Papa que más viajó en la historia de los papados. Entonces, claramente influye dentro de lo que es la política internacional. Como decía Ramiro, Benedicto, al ser la cabeza del Papa y jefe de Estado de un Estado, el Vaticano es un Estado, también, pero ¿influye él como individuo o él como cargo? Porque estamos hablando del individuo, No, profe. el Papa En este Francisco, caso por creo que es el ejemplo, tiene cargo. un carácter más político. ¿sí? Por eso se lo ve más como mediador en la sociedad. Y por ahí los otros también tienen este poder, pero no actuaban de la misma manera. ¿Saben dónde les muestro el ejemplo, la diferencia? Benedicto renunció o claudicó y no se supo más nada de él. De hecho, hay una serie o una película que se llama Los dos papas, ¿no? Durante mucho tiempo, por primera vez casi en la historia, hubo dos papas, uno que en cargo, en función, y otro que había renunciado. Pero no se sabía de él. ¿Ustedes creen que el día de mañana Francisco renuncia, que puede ser una opción por problemas de salud y demás, y va a dejar de influir en lo que es la política internacional? Yo particularmente creo que no. Que con el Depende solo si se hecho, involucra o no, profe. pero con el solo No, pero la hecho, personalidad de Francisco ya es involucrarse y generar pero cuestiones polémicas. a veces por cuestión de sinergia, Arturo, porque capaz que él no se involucre por montos propios, pero sí se lo utilizas o se lo pueden llegar a utilizar como herramienta candidatos a ocupar cargos políticos, presidentes en la actualidad. Eso ya ocurrió, profe. Que Anteriormente muchos que eran candidatos se acercaban a él, al candidato argentino, se acercaban para sacarse una foto. Simplemente con una foto ya querían hacer política a través de la cara visible del Papa. ¿sí? O incluso con la cantidad de libros que ha escrito o encíclicas, de nombrarlos y tenerlos presentes a la hora de tomar decisiones o de influir, también sigue siendo un actor.
Y el Y último la actor, Madre Teresa de Calcuta, sí, la que Madre murió hace Teresa, sí. cuánto y se sigue hablando de ella. La Madre Y Teresa de Calcuta, inclusive tiene influencia porque a través de ella, por ahí nombrando su ONG o qué sé yo, se siguen consiguiendo cosas. sí, Lady Di también, ¿no? Lady ¿Puede ser? Di, la Madre Teresa. La Madre Teresa vivía en la región más pobre de uno de los países más pobres del mundo, que era Calcuta en la India. Bien. Pero si llegaba a una reunión de jefas de Estado, seguramente iba a tener más fuerza su voz que la de muchos presidentes. Bien. Ahí uno se da cuenta y toma relevancia de lo que es un actor de estas características. Y el último actor internacional, que es el más reciente para los autores y también el más polémico, porque hay muchos autores que no lo consideran como tal, es la opinión pública internacional. ¿Bien? Me dan, o pueden pensar, les doy 30 segundos que piensen algún ejemplo de hecho donde la opinión pública internacional haya influido, haya tenido peso. La opinión pública internacional. Pregunta de final. Ya en la primera clase ya tienen un machete. Una opinión pública internacional que haya cambiado una cuestión acá a nivel país, digamos. Messi es mejor que Maradona. No, puede ser el intento de golpe de Estado por parte de Bolsonaro en Brasil, así como fue muy cuestionado y, no sé, traspasó a Estados Unidos y que acá también se opinaba sobre eso. ¿Puede ser, profe? Puede ser. Les voy a dar un ejemplo conciso que les va a ayudar a entender más. Ustedes saben, hace 2 o 3 años, no me acuerdo, creo que en el 2019 fue, 4 ya, entonces, se sancionó en Argentina, después de mucho debatir y mucha polémica, la ley de la ILE, ¿bien? Que es la interrupción legal del embarazo. ¿Bien? Ustedes saben que para llegar a ese punto, primero había habido otra votación que había salido en contra. Y ahí hubo toda una movida de distintos sectores de la sociedad impulsadas por corrientes de feminismo y de derechos humanos y de grupos sociales que estaban a favor y que impulsaban que se apruebe esta ley. ¿Bien? Que estaban identificadas con un símbolo. ¿Cuál era el símbolo? El pañuelo verde. El pañuelo verde, ¿bien? Incluso que tenía su némesis, que era el pañuelo celeste. Entonces, mediante este símbolo, se llegó a debatir un caso o una política pública específica. Y una política pública que no estaba en agenda. Ustedes, la primera vez que se votó, que fue en el gobierno, durante el gobierno de Macri, él antes de asumir dijo que estaba en contra y que no iba a poner esa política en la agenda parlamentaria. Fue la opinión pública, impulsada por estos sectores, la que la llevaron al Congreso. Se perdió en esa oportunidad, tiene que pasar mínimo un año para que se vuelva a votar, se volvió a votar y se votó a favor. Esa política pública argentina que fue impulsada a través de la opinión pública traspasó fronteras. Hoy ustedes ven en Chile se está debatiendo lo mismo y utilizan el pañuelo verde, que fue el símbolo que lo utilizaron o que impulsó estos movimientos en Argentina. En Bolivia y en Perú está de vuelta en debate parlamentario, impulsados no por los presidentes, sino por la opinión pública, y utilizan ese pañuelo. Y en Estados Unidos, donde se rige con un federalismo a ultranza, donde cada estado tiene
la concepción o la potestad de derogar o aprobar leyes que son de índole nacional. Durante la presidencia de Trump en el último año, muchos estados, uno de ellos California, por ejemplo, Florida también, los estados del medio oeste, derogaron esta ley, o sea, dejó de ser legal realizarse un aborto en estos estados, pasó a ser ilegal. ¿Y saben los movimientos feministas de estos estados qué símbolo usan para pelear en contra? El pañuelo verde. El pañuelo verde. Sí, que fue impulsado por la opinión, por estos grupos sociales en Argentina, que a su vez se convirtieron en opinión pública, a favor y en contra, porque fue un debate que estuvo involucrado toda la sociedad, incluso y en Cámara de Diputados fue mínimo y de senadores la diferencia, o sea que era una opinión bien dividida, pero fue la opinión pública la que primero puso una agenda, la que después llegó al Congreso, la que después hizo que se sancione una ley y que después finalmente hizo que traspase las fronteras. ¿Se entiende? Entonces queda 1 minuto 50 y para ir cerrando, les volvemos a repetir que las relaciones internacionales es la disciplina científica que estudia y analiza el sistema internacional y que el sistema internacional está compuesto por actores. Y esos actores son el Estado, los organismos internacionales, las ONG, Las empresas las empresas transnacionales, los individuos y la opinión pública. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? Tienen 1 minuto 15 para hacerla. Profe, Sí, ¿no? entonces, el tema del COVID también sería que la opinión pública influyó internacionalmente, porque es algo que sucedió en muchos países. De opinión pública no por el tema del COVID, pero sí, por ejemplo, el tema de lo El que cannabis, fue... profe. Esperamos que no escuché lo que me decía porque quería cerrar la idea. Sí fue la opinión pública el tema de las cuarentenas estrictas, por ejemplo. Fue El encierro o impulsado... no encierro. sí. ¿Se acuerdan que al principio abucheaban a la gente si caminaba por la calle? Se aplaudían a los médicos, bueno, toda esa opinión pública que fue traspasando fronteras, porque primero fue en Europa, después fue acá, traspasó lo que fue la salud pública, sino que ya era un tema de opinión. No quiero irme sin saludarles y sé que se está por cortar. Nos estamos viendo de forma sincrónica de vuelta el viernes, pero estén atentos al aula, el material que se va a ir subiendo. ¿Está? Esta clase igual la voy a subir. Dale,